Me pasa con la cámara. Pero no, a ver si no revientas. ¿Dónde me pongo? Pero esto es una toma falsa, ¿eh? Carlos, no te pongas nervioso que se te va a ver. Es verdad. Esto es una toma falsa que este cable está suelto y... Ya. la toma ¿Cómo es la alimentación? Dale caña. A ver, que si mismo va. Vale. Vale, quita que ya está desvelando. Está desvelando de parte. Venga, ahora... No, de que solo mierda eléctrica, mierda. Y se caiga al suelo. Bueno, estamos aquí, vamos a exponer un proyecto, un electrocardiograma que hemos hecho en esta asignatura. La idea de hacer un electrocardiograma es con objetivos sobre todo médicos, para ver la señal eléctrica que genera el corazón, que tiene interés para los médicos, para analizar si hay enfermedades cardiovasculares y demás. Y bueno, el corazón genera una señal eléctrica que se puede detectar a través de la piel. Hay varias derivaciones, pero una de ellas, la más sencilla, es en el brazo izquierdo y en el brazo derecho y en el pie derecho. Este es el sensor. Tenemos aquí muestras para después. El sensor es un simple... es desechable y es cloruro de plata para que tenga buena conductividad con la piel. Entonces, bueno, pues lo importante es que la señal electrocardiográfica es bastante débil, es de los milivoltios, del orden de los milivoltios, y está camuflada con un montón de ruidos ambientales, ruidos de la red eléctrica, y hay que hacer un circuito con varias etapas para filtrar todos esos ruidos y amplificarla y demás. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de este electrocardiograma. Tenemos el amplificador de instrumentación, que lo que hace es amplificar la diferencia entre los brazos izquierdo y derecho. Tenemos un circuito que controla a la pierna derecha, que sirve para estabilizar y eliminar parte de los ruidos. Después hay un filtro paso de alta, que lo que hace es quitarte prácticamente la DC, la componente por encima de los 0,5 Hz. Tenemos un amplificador que tiene ganancia variable entre 1 y 30 aproximadamente, y puede amplificar a gusto la ganancia para que se vea correctamente. Después hay un filtro paso de baja que elimina 150 Hz, la frecuencia de corte de 150 Hz, porque lo que está por encima todo ya es ruido. Y esto lo metemos directamente al DAC con el conversor analógico digital. El circuito está aquí montado. Esta zona es la del amplificador de instrumentación. Este es el circuito de la pierna derecha con su cable. Aquí está el filtro paso de baja, no paso de alta. Este es el amplificador con ganancia variable con este potenciómetro, y el filtro paso de baja y la salida al DAC. Por lo demás, bueno, una vez ya en el DAC, bueno, pues vemos en el LabVIEW, hemos montado un pequeño programa que nos lo va a mostrar mi compañero. Dale. Vale. Bueno, antes de nada, que una cosa se me olvidó, compañero, es que los amplificadores no hemos podido usar los 741 normales del laboratorio, sino que hemos tenido que cambiar a otros que son los CA314 para eliminar un poquito más el ruido. Vale. Pues la aplicación en LabVIEW que hemos hecho es este es el frontend de la aplicación, y nos va a dar distintos datos, que son, aquí nos va a aparecer la forma de onda que tomamos directamente de la salida una vez ya filtrada. ¿De acuerdo? Esto es sencillamente comparativo para la demostración, que es para ver cómo sale la señal directamente. Y aquí tenemos una gráfica que nos va a representar en función del tiempo las pulsaciones que detectamos. Las pulsaciones que detectamos las de este numerito que está aquí. Y aquí abajo tenemos diferentes herramientas que nos van a dar para hacer un histograma de las pulsaciones por minuto, para que el médico pueda ver cuál ha sido la mayor de ellas. Aquí tenemos
el análisis estadístico, que lo que hace es la media, la varianza y la desviación estándar de la frecuencia. Perdón, este es el histograma, este es un análisis espectral, que lo que hace es analizar en frecuencia, ¿vale? Para ver cuáles son los picos. Y este es el histograma, que ahora lo vamos a ver. Vale. Este es el diagrama de bloques en LabVIEW, que es un poquito feo y complicado. No, es sencillo. Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que de aquí, esto es un filtrado analógico. El filtrado analógico no es bueno, pero es impreciso y es difícil encontrar algunas veces los componentes y demás que funcionen. Entonces, hacemos un filtrado analógico Un prefiltrado. y después hacemos un filtrado digital, ¿vale? Todo con LabVIEW. Aquí tenemos otra vez filtros paso de baja, los filtros notch que eliminan bandas determinadas de frecuencia, porque hay que tener en cuenta que hay mucha contaminación, en especial de la red eléctrica. La red eléctrica mete una frecuencia a 50 Hz, más o menos. Entonces eso hay que eliminarlo completamente porque es información innecesaria. Por explicar un poquito esto, la señal entra por aquí, se divide en dos. Tenemos por la rama de arriba va la señal ya filtrada y por la rama de abajo va la señal en bruto. La señal que se va a filtrar pasa por todos estos filtros, que son regulables. Podemos regular la frecuencia de corte, la amplitud que queremos que elimine y demás. Y después de aquí sale para hacer un análisis en frecuencia y un promediado. El promediado es sencillamente porque cuando estamos respirando metemos una frecuencia de 0,05 o 0,1 hercios, no me acuerdo, que lo que hace es que nos hace una componente en DC que va así, ¿vale? Va oscilando la componente en DC. Entonces nuestra señal no es estática, no vemos un pico, no vemos una cosa así, sino que vemos una cosa que no va es haciendo así. horizontal del todo, sino que tiene subidas y bajadas conforme eso, si está más Respiración. tenso, musculación. Entonces lo que hacemos es que, dado que nuestra señal es armónica, periódica, hacemos la media, entonces eso nos da lo que es la DC y esa DC se la restamos a la señal original, de manera que la señal queda horizontal y queda centrada. Vale. Y una vez hecho eso ya sale directamente al ECG, eso es lo que vemos, esa es la pantalla que vemos. ¿Qué más? Bueno, sí, de aquí, una vez que sale, antes de esta zona, una vez que ya está filtrada, está procesada, sacamos a este bloque que lo que hace es que nos da la frecuencia en base al número de pulsaciones que en ese momento esté mostrando. Hemos puesto que muestra ¿cuántas? 4 pulsaciones, creo. 4 o 5, sí. 4 o 5 pulsaciones, hace la media de la distancia temporal y nos la muestra. Y por último, esto es para que nos dé las pulsaciones, y esta zona es una parte que es activable o no, dependiendo de lo que quiera, que lo que hace es un análisis estadístico previo, ¿vale? O sea, todos los datos que tenemos se guardan en un archivo que el usuario especifica inicialmente. Un archivo de texto que puede exportar a Excel, que puede exportar a MATLAB, a lo que le dé la gana, incluso a LabVIEW otra vez, pero para que lo tenga portable. Y aparte, si quiere, en vez de tener que ponerse a hacerlo, hemos implementado un análisis estadístico que lo que hace es básicamente muestra el histograma y muestra la media y la desviación estándar y la varianza en el momento en el que se para, ¿vale? Para que registre toda la media y la varianza y demás, pero de todo el histograma, no solamente de una zona, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a conectar a Carlos. Me voy a poner aquí. A ver, me quitaré el móvil para evitar interferencias. Conecto el circuito de la pierna derecha, aquí. El polo negativo al brazo derecho. El positivo al izquierdo. Y me relajo un poquito. A ver. Este cable le hemos dado problemas porque está un poco suelto y de vez en cuando... Si no toma señales, sabes lo que está pasando. Vale, esto se actualiza bastante lento, esta es la señal que tenemos ya. Se actualiza cada los 5 segundos. Se actualiza cada 5 segundos, no tenemos una señal directamente, sino que tenemos que esperar 5 segundos y nos muestra la señal que ha tomado durante esos 5 segundos. Cosas que decir. Vale, aquí en el archivo de datos, en esta ruta, abre una ventana, ¿vale? En el que podemos especificar el archivo de datos en el que queremos guardar o crear uno propio, que es donde el archivo de texto en el que se guardan los datos. Esto activa o desactiva el análisis estadístico, en este caso lo tengo activado. Ahí. Y aquí tenemos pulsaciones por minuto, que está registrando en este texto. Carlos está un poquito nervioso, además de que hay bastantes interferencias y demás, porque esto debería estar tumbado, alejado de ordenadores y demás, pero bueno. Y por eso pasa eso. Y por eso pasa eso. Si hablo, pues la señal se vuelve loca.
Por eso es importante que esté relajado y que esté de vale. ¿Por qué? Muerto ahí. Ahora. Callarse. ¿Vale? Esto, como vemos, esta es la señal inicial que ha entrado, que ahí no se ve absolutamente nada, lo hemos puesto sencillamente para que se vea lo que está haciendo, lo que están haciendo todos los filtros, tanto en LabVIEW como en el circuito analógico. Y esto es un poquito el histograma que he dicho antes, que está dando más o menos, estos son tantos por ciento, ¿vale? O sea, aquí he registrado 10% de esta pulsación y demás. Y la media ahora mismo, esos datos no valen para nada, hasta que esto no se pare, hasta que no paremos el instrumento virtual no hace media, para tener una media de todos los datos que ha cogido, porque si no iría cogiendo la media paso a paso, lo cual no nos serviría para nada. Y esto que tenemos aquí es el análisis espectral de la señal, ¿vale? Vemos que entra básicamente ruido blanco, aquí no tiene nada, y esto es una vez que la hemos filtrado, ¿vale? A partir de aquí, tenemos un filtro puesto a 100 Hz, más o menos, para eliminar, para que se vea poco ruido. Y tenemos puesto aquí, se ve el pico en 50 Hz, que está bajando toda la frecuencia que entra de la red. Es el notch. Que es el notch que hemos puesto aquí, de 50 Hz. Vale. Y poco más, estos son diferentes controles, por si los quieres poner. En este caso, por ejemplo, la frecuencia que corta en el notch son 50 Hz, pero si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos o Reino Unido, lo que sea, la frecuencia de corte debería ser 60 Hz porque la red eléctrica ahí oscila a 60 Hz. Entonces le hemos puesto un control y también puedes variar la anchura. A lo mejor quieres que sea una anchura mayor, una anchura menor del notch, lo que quieras. Y ahora, por ejemplo, voy a darle a esto. Ha cogido los últimos datos y estos datos sí son esta ha sido la media de pulsaciones que ha tenido Carlos, la varianza de los datos y la desviación estándar que han presentado los datos. Y este es el histograma definitivo, que nos muestra más o menos, esto es el tanto por ciento, un 10% de las medidas han sido a tal leche. Y esto es desde que empezó a registrar datos el histograma. A las 11:26 y a las 11:29. Que ha sido más o menos, estos son los picos de estabilización del circuito, o que ha hablado Carlos, se ha movido, ha hecho algo, entonces esto se ha vuelto un poco loco. Ya está, creo. Esto lo puedes mover. Y ver las ondas. Puedes ver las ondas a lo largo del tiempo, desde que empezamos a medir. Eso serviría si el médico ha visto alguna cosa algo rara y quiere ver si se ha ido repitiendo en el tiempo y demás. Y ver una señal concreta, que haya pasado algo o lo que sea. Y aquí, en una carpeta, que en este caso yo he especificado, que es esta, ahí se ha guardado. tenemos el archivo de datos, que es grande. Que es inmensamente grande. Con la fecha. Con la fecha exacta y la amplitud de cada medida y las medidas en una lista completa para poder representarlo. Ya para el análisis posterior, ya si lo quieres representar en MATLAB, en Excel, lo que tú quieras. Y ya está. Bueno, si alguno se quiere conectar. Hombre. ¿Alguien quiere? Tenemos. Venga, yo. Tenemos 6 de. O sea, tres más si queréis. Venga, tú. Yo tengo un pequeño soplo, ¿eso lo quieres? Venga. ¿Verdad que yo tengo irregularidad en la señal, que tengo la misma señal que Para ver diferente, a ver si es la misma o no. En principio debe ser muy parecida, pero. Una, solamente puede ser una. No creo que extra dos. Bueno, sí, por aquí. Espérate que te voy a traer soplar y cantar a la vez. Para que vaya soplando. Ponle el de pie, ponte el de pie. ¿Derecha? Sí, y derecho ahí en algún Sí, lado. siéntate aquí. Relájate, pa. Te voy a contar, sí. A ver si lo va a partir, pa. Se estropea ahora. Explota ahí un 741. Y este por aquí. Creo que hay una cosa así debajo, ¿no? Que hemos quitado grande. Solo para apoyar el suelo, lo que sea. Yo creo que no pasa nada. Este negro, a la derecha. A la izquierda. Vale, una cosa, ten cuidado, no muevas mucho ese pie porque este cable es bastante sensible y da problemas. Pues ya está, yo me muevo. Sí, te pones allá. Venga, dale para acá. ¿Un masajito? ¿Ya? Ahí va.
Ahí, siéntate. Ya sabemos quién va a tener la Respira con el diafragma. Relaja todos los brazos. Se relaja. este cable que te Es que muy bien. No sé. La madre. Ya. No, pero estás cortocircuitada. No, sí, es que este cable, es que si este cable está suelto, está esta parte mal. Y va fatal cuando se mueve un poquito. Me va bien a mí porque sí, me va bien porque al resto no va. Siempre hay dos o tres que le Si cabe, no sé. Y después, no, esto es para las tomas falsas. ¿Ya está bien? Nada, ¿verdad? Eso no se te ve abajo. ¿Por qué no se llama Belén? Vamos la camiseta que Siempre me toca nada más que Échate de anillo. está bueno. Llorando. cuando tenemos en su cabeza. No, con la tierra a veces es que... Ah, dale. Sí, cuidado.